Hoy vamos a hablar de un tema que es importante. Yo le pido que ponga atención porque hay cosas que se fabrican aparentes contradicciones. Digo aparentes porque no son reales. Pero la mala interpretación de la Biblia produce confusión en mucha gente. Y entonces, inclusive se llegan a esas conclusiones y se aceptan como regla, cuando realmente la interpretación de la Biblia no ha sido la correcta. Y lo que está diciendo esas personas no es cierto, ¿verdad? El título del mensaje es La gracia y la santificación. La gracia y la santificación. Y cuando estamos hablando de santificación aquí, no estamos hablando de la santificación posicional que tenemos los cristianos por ser hijos de Dios. Son el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Se llama los santos, le llama la Biblia del Señor. Sino que estamos hablando de santificación, el testimonio, el comportamiento correcto de nosotros los cristianos. Cómo bajo la gracia, que es la gracia se define como un regalo, un don inmerecido, ¿verdad? Algo que se recibe por la misericordia de Dios, que no se puede pagar, que no tenemos manera de pagarlo. No hay manera que usted pueda pagar lo que Cristo hizo en la cruz. Puede darle 4 vueltas a la tierra de rodillas y todavía no ha pagado nada. Fue un acto de misericordia voluntario. Y por no poderse pagar y solamente recibirse, se le llama gracia. Gracia. La gracia es lo opuesto a la ley, a ganarme la gloria o ganarme el cielo con mis acciones. No estamos hablando aquí de esta santificación para ganarnos el cielo. Estamos hablando de la santificación o el crecimiento en virtud, ¿verdad? Siendo cristianos. Cómo los cristianos crecemos en virtud y aprendemos a obedecer, ¿verdad? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, nos ponemos de pie, del verso 10. Dice el apóstol Pablo, escribe, 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Voy a leer otra vez porque es un solo verso. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos dirección, sabiduría de lo alto. Nos presentamos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El apóstol Pablo está diciendo en este verso que la gracia no ha sido en vano para con él. La gracia no ha producido en él vagancia, en ser indiferente a lo correcto, el no ocuparse de las cosas de Dios. Dice, no, en mí no se ha dado eso. La gracia, en vez de yo decir, bueno, como por gracia yo soy salvo y yo soy un hijo de Dios y eso es obra de Dios y no es mía porque Él fue el que murió en la cruz, yo solamente lo creí, lo recibí y le entregué mi vida al Señor, pues ahora yo vivo como me dé la gana, hago con lo que me dé la gana, no tengo ningún compromiso de servir al Señor porque ya yo soy un hijo de Dios y ya yo tengo lo que yo quería, ya lo tengo. Dice, pero eso no fue lo que produjo la gracia en mí. En mí produjo diligencia, dedicación. La gracia en mí produjo que he trabajado más que todos ellos, más que los demás líderes cristianos. He sido más esforzado que ellos. Pero dice, no yo. No es que yo lo hago por mis fuerzas, sino que parte de la gracia es darme las fuerzas y el poder para hacer eso. El poder para hacer eso. Recuerde que la iglesia del
primeros siglos, el primer siglo, que fue cuando Pablo vivió y escribió, después de Cristo, vivió bajo la presión de la persecución constante. Cárcel, los echaban a los leones, en los circos romanos, los quemaban en hogueras, los crucificaban. Y de la única manera que uno podía seguir siendo cristiano y podía seguir sirviendo al Señor, no negar el nombre de Cristo, era con la ayuda de Dios. Porque uno tenía que brincar o superar el instinto más fuerte que tiene el ser humano, que es el instinto de supervivencia. ¿Por qué aquellos millones de gente, miles, cientos de miles, estuvieron dispuestos a morir? Y están todavía muriendo en la China, en países musulmanes, cristianos, que no renuncian a su fe. ¿De dónde viene esa fuerza? Tan fácil que sería decir, no, yo soy comunista ya yo no soy más cristiano. Ah, pues no, está bien, entonces no te matamos, vete tú. A ti no te vamos a matar. Pero no hacen eso. Dicen, no, yo soy seguidor de Cristo. Y los matan y los meten presos. ¿De dónde sacan esa fuerza? ¿De dónde lo han sacado a través de la historia? Y la contestación la da Pablo, por la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que puede hacer eso. Así que el Espíritu Santo que nos garantiza la salvación es las arras de la herencia, dice la Biblia, la garantía. Cuando tú recibes a Cristo de corazón, el Espíritu viene a morar a ti y te marca y te sella como propiedad adquirida. Tú tienes ahora un nombre nuevo, una posición de ciudadano del cielo. No eres perfecto, pero has sido, por la gracia, separado para un propósito. Y viene el Espíritu a morar al corazón del creyente. Y todo el que se ha convertido y tiene esa experiencia tiene el potencial de honrar a Dios con su vida, con su testimonio. Tiene el potencial. Está diciendo, pastor, que todo el mundo honra a Dios. Precisamente por eso este mensaje, porque no todo el mundo que tiene el potencial de honrar a Dios honra a Dios. Tristemente hablando, algunos cristianos siguen el camino de usar la gracia para pecar. No, porque yo soy salvo y la salvación es para siempre, pues yo vivo como me dé la gana, porque, ¿verdad? Y eso es contradictorio a lo que enseña la Biblia, no honra a Dios. E inclusive la Biblia se pregunta si el que se deleita en el pecado indefinidamente, sin sentir que el Espíritu lo redarguye o lo reprende, es realmente un hijo de Dios, porque puede ser, porque no por uno venir a la iglesia no es que uno es cristiano. Entonces, tienen que tener una experiencia de conversión. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. Que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Eso es lo que dice la Biblia. Así que la gracia y la santificación. Hay una idea general de que la ley, el legalismo, produce gente obediente y esforzada. Y mucha gente sigue creyendo que uno se salva por sus obras, aunque la Biblia enfatiza que es por gracia, que es por la fe en Cristo, que Cristo pagó el precio. Sigue insistiendo una gente predicando lo mismo que predicaban en el Antiguo Testamento. Se quedaron en el viejo pacto. El viejo pacto, el pacto de la ley, se salvaba por las obras. Y entonces los hebreos tenían montones de leyes que eran de parte de ese pacto que iba a terminar, dice la Biblia, iba a empezar el pacto de la gracia, más las que ellos añadían, que no eran las que Dios le había dado. Y eran fervorosos religiosos y no salían del templo y sabían versos y sabían la historia hebrea de memoria y ayudaban y oraban y daban diezmo, y Jesús le llamaba sepulcros blanqueados, y le dijo a un líder religioso llamado Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo, tu religión y tu sacrificio no te pueden salvar, tienes que tener un nacimiento. Y dice, ¿cómo es eso que uno nace de nuevo? Así como la serpiente, Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Está hablando de un hecho histórico que pasó. Así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús hablando del mismo, hablando con ese, dice, sea levantado. Jesús va a ser levantado, como fue levantado la serpiente en un asta, Jesús va a ser levantado en una cruz. Está hablando de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y eso es la contestación de Dios al pecado del hombre, fue enviar a hacerse humano en la persona de Jesús para morir por nuestros pecados. Es un acto de gracia. Ahora, la gracia, contrario a lo que estoy diciendo, que la gente cree que lo que produce gente obediente es estar a palo con uno, todo el mundo. Hay iglesias donde es a palo todo el tiempo. A palo todo el tiempo, a palo todo el tiempo. Si no tienes santidad te vas a quedar y te vas a quedar. Pero yo me convertí. No, pero si no te vas a quedar. Pero la sangre de Cristo no, la sangre de Cristo no es suficiente. Es lo que es tu vida. Y estamos predicando que el cristiano debe de vivir una vida que agrade a Dios, pero no vamos a cambiar el mensaje de que la salvación es por gracia. Y que la gracia debe de producir una vida virtuosa, como en Pablo. El fruto de la gracia debe ser vidas comprometidas. Si usted entiende lo que el Señor pagó por usted, lo que Dios hizo por usted, si usted es indiferente, vive de una manera licenciosa y pecaminosa, usted nunca ha entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Usted no entiende que usted se merece el infierno todavía. Si es cristiano ya no lo tiene por delante, pero se lo merecía y se lo sigue mereciendo, porque todos somos pecadores. La gracia vino a romper una maldición inexorable, un absoluto. Absoluto es: todos los hombres pecaron, todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El que roba, el que mata, y la madre ejemplar del año que ha criado 14 hijos profesionales, una mujer de su casa, si no se convierte, va al mismo infierno que el que vende droga. Eso es lo que dice la Biblia. Todos somos pecadores. El hombre de su casa, que es un buen marido y un buen padre, si no se convierte, va al mismo infierno que va el que asesina, porque todos somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. A los legalistas no les gusta eso. Pero la Biblia nos coloca a todos en el mismo vagón. Y cuando viene la salvación y Dios le habla, que es un proceso de gracia, porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajera, dijo el mismo Jesucristo. Si usted oyó la voz de Dios y se conmovió y sintió ese deseo de entregar su vida a Cristo, yo le garantizo que algo pasó, porque usted estaba muerto espiritualmente, porque la paga del pecado es la muerte espiritual, y los muertos no entienden nada. Hágale cosquilla a un muerto a ver si se va a reír. Hágale un chiste a ver si se va a reír. No entiende porque está muerto. Para que usted entendiera y creyera, el Espíritu tuvo que cambiar su corazón y prepararlo, hacerlo receptivo, y eso es una obra sobrenatural. Ahí ya comenzó la gracia. Pero no comenzó en ese momento. Comenzó antes de usted existir como persona. Dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice que la marca del Señor tiene este sello: Dios conoce a los suyos. Entonces, siendo inmerecedores y mereciéndonos nosotros el infierno como todo el mundo, habiendo sido convencidos por el Espíritu, por amor, habiendo el Señor venido a pagar el precio de su culpa por amor, habiendo vencido a la muerte por su poder, con autoridad para perdonar,
y usted ha recibido eso, entonces, ¿cómo la consecuencia de toda esa gracia puede ser que yo viva como me dé la gana? Usted me tiene que compaginar a mí ahora. ¿Cómo es posible que un Dios que me amó tanto, que sufrió tanto sin merecerlo y con poder para no permitirlo? Porque Él pudo haber parado aquello en cualquier momento y no lo hizo. ¿Cómo es posible que la consecuencia de tanto amor y la consecuencia de tanta gracia y la consecuencia de tanto favor hacia mí, pecador, yo lo reciproque, lo pague con una vida de cristiano, de pecado y de licencia y de libertinaje y de sin testimonio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la consecuencia del amor, que yo le devuelva a Dios su amor con inmundicia y pecado? ¿Cómo es posible? Eso es interrogante. Así es que Primera de Corintios, en Gálatas capítulo 2, del verso 19 en adelante, dice de la siguiente manera, del 19 al 3:5: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Por la ley soy muerto para la ley. Porque la ley me condena. No me puede salvar. Los mandamientos no pueden salvar a nadie. Igual que los letreros de velocidad en las carreteras no te salvan, te condenan. Esos son los que utiliza el policía para darte el ticket. El letrero está para que no violes la ley de velocidad, pero no te salvan, te condenan, porque eso es lo que utiliza. Esa ley, eso es lo que usa el policía para justificar, darte a ti un boleto de velocidad, de exceso de velocidad. Lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley de Dios es buena, el letrero de la carretera es bueno, seguro que es bueno, tiene un propósito bueno, evitar accidentes, evitar muertes, pero no te salva de la multa. Es la ley de Dios buena, pero si la hizo Dios, ¿cómo no va a ser buena? Pero ¿por qué no me puede salvar? Porque requeriría perfección absoluta. Adán fue condenado, fue separado, sacado del Edén por un pecado, uno. Así que si tú pecaras una vez en 500 años, ya no tendrías esperanza de ir a la gloria. Pero son muchas más veces que una vez. Así que es tan maravilloso que Dios hubiera podido superar todo lo que implica nuestra imperfección, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra rebelión, inclusive la poca vergüenza y el malagradecimiento de matarlo a Él. Que Dios haya podido pasar por encima de todo eso y decir: no, y con todo y eso te sigo detrás de ti y voy a morir, voy a resucitar, porque a mí no me puede retener la muerte, y voy a reclutar a un pueblo y le voy a hacer instrumentos, le voy a dar del Espíritu Santo, como ocurrió el día de Pentecostés. Voy a empezar una iglesia para que se predique el evangelio a todas las naciones, porque los voy a seguir amando y los voy a seguir buscando por amor. Y entonces yo me convierto al Señor, soy salvo por gracia, por la fe, como dice la Biblia. Pero entonces mi vida es una vida de constante retar los mandamientos y la santidad de Dios, porque yo malentendí. Pablo lo entendió. No, la gracia en mí no produjo descuido. No, todo lo contrario. Yo soy más diligente que los demás, porque yo entendí la gracia. Pero hay gente que no lo ha entendido. Entonces, en vez de ser un escogido de Dios, separado para un propósito, me convierto en un
estorbo por mi testimonio. La gente no dice, yo quiero conocer lo que se conoce. Porque mira cómo vive, mira cómo ama, mira su comportamiento. La gente dice, muchachos, eso es ser cristiano, si ese es peor que yo. Él vive igual que él vive peor que los que no vienen a la iglesia. Qué triste es eso, qué triste. Gálatas capítulo 2, verso 19 en adelante dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese verso como que hay que leerlo otra vez. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Vamos a darle cabeza a eso. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que una manera de ver la conversión es que la cruz te fue aplicada a ti. Cuando Él estaba allí, tú estabas allí. Porque Él estaba representando a la raza humana pecadora, siendo Él santo y sin pecado. Él era tu representante, por eso se tuvo que hacer hombre. Porque un hombre había ofendido y un hombre tenía que ser el que pagara. Y entonces Él se humanó para hacerse como nosotros, excepto sin pecado. Y Pablo dice, cuando Cristo estaba allí, yo estaba allí. Mi nombre estaba en su corazón. Mi culpa estaba siendo purgada, pagada. Y como yo entiendo lo que fue la cruz y entiendo lo que implicó el sacrificio vicario, sustituto de Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Como dice ya en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se despojó de su gloria y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, haya en vosotros este sentir. Pablo está diciendo, en mí hay el sentir que hubo en Jesús. Yo también tengo un ministerio. Yo también tengo que llevar una cruz como Él la llevó. Yo también tengo un caminar. Yo también soy un mensajero como Él fue un mensajero del cielo. Yo soy un mensajero del cielo en la tierra. Yo soy un testigo a las naciones. Yo soy un embajador en el nombre de Jesucristo. Yo entiendo lo que es la cruz. Dice, no desecho la gracia de Dios, versículo 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira lo que está diciendo. Si fuera por la ley, la justicia, la salvación, entonces Cristo murió de más, porque ley había antes de Cristo y mandamientos eran antes de Cristo y los 10 mandamientos existían antes de Cristo. Si fuera por la ley, entonces Cristo murió innecesariamente porque yo me hubiera salvado obedeciendo la ley. Pero eso es un imposible. Y dice, oh Gálatas insensatos. Le estoy escribiendo a la iglesia de Galacia que se estaba moviendo hacia el judaísmo legalista. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, lo que había que pagar se pagó. No hay que virar para atrás para el Antiguo Testamento a buscar nuevas alternativas o viejas alternativas de salvación. Ya Cristo fue crucificado. Esto quiero saber de vosotros. Versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la contestación? Por el con fe.
Por si hubiera sido por las obras de la ley, lo hubieran recibido antes de Cristo, que ya había ley. Solamente se puede recibir el Espíritu de Dios por Cristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Solamente los que reciben a Cristo pueden recibir el Espíritu Santo. Y esos son contados como hijos de Dios. Entonces dice, ustedes se están moviendo a la ley, al judaísmo. Ustedes recibieron el Espíritu por la ley. Si ustedes están condenados todos nuestra nación ha vivido bajo la ley, la nación hebrea, a través de cientos y cientos y miles de años, y siempre hemos estado en desobediencia. Eso no funcionó. No recibe, ustedes no, porque ellos se habían convertido a Cristo, ustedes no nacieron de nuevo. ¿Por quién fue? Por la ley. Por la ley. La ley no da un nuevo nacimiento espiritual. Nadie puede tener un nacimiento espiritual por la ley. Tiene que tener una experiencia donde hay una transferencia. Yo le entrego a Dios mis pecados que fueron, como dice Pablo, clavados en la cruz, y Él me devuelve al Espíritu Santo y yo le entrego mi corazón a Cristo y como consecuencia de eso Él me convence primero, y cuando yo me convierto y le entrego mi vida, el Espíritu, y eso le pregunta, ¿lo recibieron por la fe o por la ley? Y la contestación era, bueno, sí, por la fe. Entonces, ¿por qué quieren volver a la ley? Y tú sabes que ese problema que es tan viejo, que está aquí, dice el versículo 3, voy a terminar ahí, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne es la ley. En la Biblia la carne, en el Nuevo Testamento es la ley. Tú dices, y ese problema que Pablo encontró allá en Galacia, desapareció, está vivito todavía. Enciende el televisor, póngase a escuchar la radio, la televisión cristiana, y usted va a empezar a escuchar personas diciéndole a los cristianos que se van a quedar, que si no viven de esta manera se van a quedar, porque tienen que vivir de esta manera para poder ir con el Señor, porque si no cumplen estos mandamientos se van a quedar, que si esto y lo otro, en otras palabras, lo mismo que predicaban 300 años antes de Cristo. Es como si Cristo nunca hubiera venido. Pero el hecho de que la venida de Cristo y la conversión por la fe me dé una seguridad, que mi nombre es escrito en el libro de la vida, y dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, dijo Jesús. A mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano, dijo Jesús. El hecho de que yo tenga la seguridad de mi permanencia en la salvación, la seguridad de los redimidos, ¿implica eso? Que ahora ya yo no tengo que amar la justicia y la verdad, que puedo irme a vivir de una manera irresponsable, practicando el pecado. ¿Es eso lo que se supone que produzca la gracia? Es que en un lugar dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me obliga. Me obliga, el amor de Cristo me obliga. Yo entiendo que si una persona es cristiana y vive de una manera desordenada moralmente, nunca ha entendido el amor de Cristo. No sabe lo que Él es. No entiende lo que es la salvación, si es cristiano. Porque puede ser que no sea cristiano y que por eso esté viviendo de esa manera. Pero hay cristianos que podemos caer en desobediencia y podemos fallar, y para eso Dios abre el proceso de hablarle a Jesús y confesarle los pecados. Primera epístola de Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo. Y el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Está hablando, dice hijitos, está hablándole a la iglesia. Así que nosotros tenemos una condición
doble como creyentes convertidos. Somos santos porque por la sangre de Cristo el Señor nos limpia de todo pecado y nos constituye hijos de Dios, hijos de Dios. Pero no se nos puede olvidar que estamos en este cuerpo, en esta mente, en esta tierra, y que el Señor abre el camino de la confesión a los redimidos, porque nosotros fallamos, aun siendo cristianos. Quiere decir que porque el Señor abre el camino de la confesión de pecados sin que yo deje de ser cristiano y mantenga mi posición como hijo, yo al mismo tiempo tenga que confesar pecados. ¿Quiere decir eso entonces que yo puedo irme a practicar el pecado por ahí? Porque al fin y al cabo Dios abrió eso es manera. O sea, tú puedes utilizar un tipo de razonamiento que no es el que quiere ni enseña la Biblia para justificar cosas equivocadamente. Y eso, entonces, uno como cristiano tiene que repasar. A veces yo creo que hay que dar unos viajes en el tiempo. Uno tiene que imaginarse lo que sería vivir en este mundo sin la esperanza de salvación, siendo imperfectos y teniendo por delante la condenación, el lago de fuego, donde se oye el lloro y el crujir de dientes. Aquello no es el calor que hace aquí en Ponce, Puerto Rico. Aquello es fuego. Y tú lo sientes. Si alguna vez has tratado de encender un cerillo, ¿verdad? Fósforo, decimos aquí, y se te ha pegado el dedo a la de esto, lo tiras para allá. Un fosforito, un cerillito. Imagínate tú estar metido dentro de la llama día y noche por millones de años. Porque ellos son gritos por todas partes. Consciente. Porque si se oyen lloros y gritos es porque están sintiendo el calor abrasador de la llama. Y usted te imagina que Dios, que aunque eso es lo que nos merecemos y eso es lo que es el pago y la consecuencia del pecado, Dios interrumpe ese proceso por amor a ti y lo hace haciéndose Él el cordero de sacrificio. Y viene y nace en esta tierra, no en el palacio, sino en un humilde posada, pesebre. No para vivir como lujo, sino trabajando con su papá como carpintero hasta que llegó a la edad donde tenía que comenzar su ministerio y el Espíritu lo llevó al río para ser bautizado por Juan el Bautista y comenzar su ministerio. Y esos 3 años que predicó, lo que recibieron fueron rechazos, insultos, persecuciones de los que lo esperaban, de los que lo anunciaron durante siglos, que iba a venir un Mesías, iba a venir un Mesías, iba a venir un Mesías, y Él nos va a salvar y nos va a salvar cuando venga el Mesías. Y cuando vino, no le conocieron ni le recibieron. Pero Él no cambió su plan. A lo suyo vino y los suyos, su pueblo, no los recibieron, dice la Biblia. Pero a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es gracia. Gracia. Entonces, cuando tú descubres ese amor y descubres esa gracia, ¿cómo es posible que yo encuentre ahora una justificación en la gracia para deshonrar el nombre de Cristo, para vivir retando su palabra? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué contradicción más absurda? ¿Qué cosa más absurda?
Sin embargo, eso se ve constantemente en la iglesia del Señor. Entonces, hay los que dicen, no, yo conozco pastores, le han dicho a personas de la iglesia y me han dicho a mí, mire pastor, yo creo lo que ustedes creen sobre la gracia. Yo creo que la salvación es eterna y yo creo que es por gracia, que es por la fe. Pero si yo predico esto en la iglesia, se me vacía la iglesia, me botan del concilio, a veces dicen, y se me va la gente a pecar por ahí. La gente hay que mantenerla, mira, a macetazo limpio. Para que tengan fruto. Entonces, la gracia no da fruto, lo que da fruto es la ley. Entonces, por demás murió Cristo. Entonces, yo pienso que el amor es presentado en la Biblia siempre como un acto de respuesta voluntaria. Cuando Dios puso al primer hombre, a la primera mujer en el huerto, les dio todo. Toda la naturaleza estaba bajo su autoridad, incluyendo los animales. No tenían nada que buscar nada, el alimento estaba al alcance de estirar la mano. Y lo único que podía interrumpir eso era que ellos no entendieran ese amor, como pasó, y rompieran el compromiso porque no entendieron el amor de Dios. Yo no puedo obligar a mi esposa a que me quiera. En la iglesia se le llama la esposa de Cristo, en la Biblia. No puedo obligarla. Es que el amor no puede ser, si es obligado ya no es amor. Si es obligado ya no es amor. El amor, por definición filosófica, excluye que sea obligado, que sea impuesto. Y dice el Señor que el fundamento de esta relación es el amor. Por lo tanto, Dios me ama, paga mi culpa, me da la vida eterna, me hace hijo de Dios. Y entonces, la Biblia me dice, honra a Dios. Trata de ser santo en toda tu manera de vivir. Y el Señor dice, te di de mi espíritu, te hice mi hijo, pero no te puedo ser un autómata. Si te hago un autómata, ya no es amor. Los robots pueden hacer muchas cosas, pero no saben amar. Tengo que dejarte. Ahora tienes la libertad del espíritu. Antes eras esclavo del pecado, como dice Pablo, pero ahora, por la gracia, ahora tienes la libertad del espíritu. El Espíritu Santo te puede ayudar a caminar en santidad. Bajo la ley no tienes Espíritu Santo, porque la ley no da Espíritu Santo. Lo único es la fe en Cristo. Entonces, uno dice, pero Dios no es poderoso. ¿Por qué todo el que peca por ahí cristiano, ¡prum!, le cae un rayo y lo mata? Y cuando los que estén por ahí sin pecar, vean que ¡prum!, ¿y qué le pasó a ese? Pues estaba haciendo algo malo y cayó un rayo y lo mató. Y aquel ¡prum!, lo mató también. Y dice, yo voy a caminar derechito. Pero ya el fundamento no es el amor, es el rayo. Y esa no es la manera que Dios trabaja. Así que es casi un ruego de parte de Dios a su pueblo que amemos la virtud, la santidad, que amemos la palabra. Porque son los instrumentos que Dios tiene para trabajar con su pueblo. Es la palabra que por el Espíritu nos redarguye y nos reprende y nos corrige, nos amonesta la palabra. El otro instrumento de Dios es la disciplina. Dios ama a sus hijos disciplinándolos como todo buen padre.
es una manera de corregirnos, la disciplina. Y otro es la confesión de pecados, que es un instrumento de Dios, donde uno humildemente examina su corazón en sus oraciones diarias. El Señor, perdona, yo quiero cambiar, esto está mal, pero yo no quiero caminar así, ayúdame. Es otro instrumento de Dios. Ya tenemos 3 instrumentos. La palabra, dice, todo eso dirigido por el Espíritu Santo. La palabra, la confesión de pecados, todo eso es dirigido por el Espíritu Santo. La confesión es un instrumento vivo donde 2 seres que tienen una relación de padre e hijo, el hijo le confiesa al padre o a Jesús, en este caso, sus debilidades y Él le perdona, dice la Biblia. Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hay una posición que tenemos que entender. Nosotros cuando leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, dice la Biblia 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ay, santo, están hablando de ti si eres cristiano, ¿sabes? No te pongas jactancioso ahora, pero la Biblia está hablando de ti. Linaje, real sacerdocio, sacerdote del rey. Un sacerdocio real, como el de Cristo. Vosotros sois linaje escogido. Esa palabra linaje, eso se usa para la realeza. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, separada. Quiere decir, pueblo adquirido por Dios. Adquirido porque se pagó con sangre. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, yo tengo un propósito de anunciar las virtudes de Dios. No las del diablo, las de Dios. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, porque no, nadie, todos somos pecadores, no eres pueblo hasta que te convertiste, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, un cristiano que entiende y dice, wow. Tengo algo que los ángeles no tienen. Los ángeles, el cántico de los redimidos no lo pueden cantar en la Biblia, no lo pueden cantar los ángeles. Ellos conocen el amor de Dios también, pero no saben lo que es el redimido. Ellos no son criaturas caídas, excepto Satanás y sus ángeles caídos, que son los demonios. Y para ellos no hay redención. O sea que el cántico de agradecimiento de un redimido, un ángel no lo puede cantar porque él no es un redimido. Él es una criatura de Dios al servicio de Dios, que conoce el amor de Dios, está allí, ¿verdad? Y gozándose también, pero no sabe lo que es el cántico de los redimidos, porque no ha salido de las tinieblas a la luz, porque nunca ha vivido en la tiniebla. Así que nosotros tenemos un cántico que los ángeles no tienen, que es el cántico de los redimidos, el Señor. Nosotros también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, dice la Biblia, y nos estaremos con Él, rodeados de ángeles junto con ellos. Pero somos la raza humana. Con toda esta naturaleza, Dios superó la inmundicia de nuestra vida, la maldad, hasta de matarlo a Él, para tenernos a su lado. ¿Sabe qué Jesús le dijo a los discípulos poco antes de morir? 2 cosas. En capítulo 14 le dice
creen en Dios, crean también en mí, le dijo Jesús, porque estaban tristes porque él le dijo que iba a morir. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando me vaya y les prepare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en otro lugar dice, yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Él nos anheló con amor, como solamente Dios puede dar. Nos anheló al punto de ir a esa muerte tan terrible para abrirnos una esperanza y un camino de salvación. ¿Cómo es posible que ahora yo reciproque de eso, le dé de vuelta, no ser un anunciador de las virtudes de Dios, sino ser un cristiano con características del diablo, que es el pecado, la maldad, la mentira, la inmundicia, el engaño, la blasfemia, el desamor, el odio. Esos son frutos de la carne, pero que es el carácter del diablo. Entonces, hay algo que ocurre solamente cuando hay entendimiento. Por eso es que en esta iglesia tratamos de explicarte la santificación de otra manera. Porque una cosa es que yo te diga, mira, te voy a decir una cosa, si el diablo te va a llevar, no te va el Señor, pero tú no me has explicado por la Biblia por qué yo tengo que ser santo y agradar a Dios. Tú solamente me dijiste que si no hacía esto me iba con el diablo. Pues aquí estamos explicando cómo funciona la economía de Dios. ¿Qué es la gracia realmente? ¿Por qué un cristiano redimido, como fue por la fe y fue por la gracia, y Dios no se equivoca, tiene esa redención como un tesoro para la eternidad? Hay tipologías. Por ejemplo, Cristo en esta figura que está aquí, en esta pintura, pues este cordero que van a sacrificar los sacerdotes, que está pintado aquí, el cordero representa a Cristo. Eso se sacrificaba para pedir perdón por los pecados del pueblo. Era una tipología. Ese cordero no le quitaba pecados nada. Era una sombra, era un símbolo de que alguien iba a venir, iba a morir, como iban a matar a ese cordero, y esa sangre de ese cordero la tomaban en un envase y el sumo sacerdote la llevaba, cruzaba el lugar, la cortina que había en el medio, y entraba al lugar santísimo donde está la llama de fuego, ahí el arca del pacto, y derramaba la sangre, representando que con la sangre se podía entrar al lugar santísimo y pedir perdón por los pecados. Si entraba otro día que no fuera ese día, o sin sangre, el sacerdote se caía muerto, dice la Biblia. No podía entrar ahí nadie. Representando que iba a venir alguien que iba a pasar hasta el lugar santísimo con la sangre para interceder y pagar el precio del pecado, llamado Jesucristo. Eso es una tipología, ese cordero no es Cristo. Esa llama representa al Espíritu Santo. Por eso cuando el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, cada uno de los 120 tenía una llamita de fuego sobre la cabeza. Pero esa llama no es el Espíritu Santo, son tipologías, representaciones de verdades. Y la roca que ellos le hablaban en el desierto y les dio agua, porque no tenían agua, tenían sed. Esa roca que ellos le hablaron y salió, y después golpearon la segunda vez y salió agua también. Esa roca, dice, representaba a Jesucristo, y el agua que salía de la roca la representaba que el Espíritu Santo. Jesucristo iba a ser golpeado la primera vez. Le dijo, golpea la roca y saldrá agua. Le dijo a Moisés, porque no tenían agua para tomar. Le había una roca, apareció una roca allí que dice que se representaba a Cristo. Y golpeó la roca y salió agua. Representaba que
la muerte de la Cristo, el golpear la roca que dice representaba a Cristo, iba a salir el Espíritu Santo y el pueblo iba a saciar su sed de esa agua. La segunda vez, Dios le dice, háblale a la roca. Porque no se podía golpear a la roca dos veces. Por eso es que no puede haber dos golpes a Cristo. Hay un solo sacrificio por los pecados. Pero Moisés se dio coraje y en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Y Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Golpeaste a la roca por segunda vez. Yo no te dije que lo golpearas, ya tú lo habías golpeado la primera vez. Ahora le hablas a Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, está siendo golpeado. La cruz, el sacrificio te está siendo aplicado. Cuando pecas, no lo puedes golpear otra vez. Tienes que hablarle, pedirle perdón, porque ya fue golpeado una vez. De hecho, eso está en Números capítulo 20. En Números capítulo 20 está ese incidente. Yo voy a explicar lo importante que te dice, que tiene que ver esto con el mensaje de hoy. Tiene que ver que tenemos que, cuando se está predicando por ahí, de que tú vives, tú te conviertes y te desconviertes, y vuelves y te conviertes otra vez, y te haces cristiano y te descristiana. Eso es imposible. Tú puedes ser un cristiano que está pendiente de juicio porque estás en desobediencia, pero si te convertiste, eres un cristiano en desobediencia. Porque no se puede golpear la roca dos veces. A Cristo. Y dice en Números capítulo 20, del 8 al 12, dice, del 7, 27, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Hablarle. Ya la habían golpeado antes por órdenes de Dios, que representaba a Jesús. Háblale a la peña. No le dijo que la golpeara. Háblale a la peña, a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacará aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, dijo Moisés, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Él ahora se estaba poniendo como él era el que sacaba el agua de la peña roca. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Desobedeció, porque ya se había golpeado la roca antes. Y ahora había que hablarle. Cuando tú te conviertes, se está golpeando a la roca. Es la cruz aplicada a ti. De ahí en adelante tú le hablas a la roca. ¿Qué pasó? Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No me glorificaste. Cuando tú golpeaste la roca, estabas sacrificando a Cristo de nuevo. Y con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú te conviertes a Cristo, te puedes reconciliar con Dios, y es necesario hacerlo. Para eso Él proveyó a un sacerdote, además de Salvador, a un mediador, donde tú le confiesas tus pecados. Pero tú no naces y mueres, naces y mueres. Si eso pasara, te tendrías que bautizar cada vez que te reconvertirías. Porque el bautismo es consecuencia de la conversión o el nuevo nacimiento. Y si tú te mueres espiritualmente y dejas de ser cristiano porque te apartaste, fallaste y te conviertes, pues tendrías que bautizarte porque después del nacimiento espiritual tiene que venir un bautismo. Pero hay un solo bautismo, porque hay una sola conversión. La roca no se puede golpear 2 veces. Entonces, dado el caso de que si tú eres cristiano, no hay manera de que ese sello
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese sello no se va a ir, es la zarra, la garantía de tu herencia es ese Espíritu Santo que vino a ti porque te convertiste. Dado el caso ese, ¿cómo es posible que entonces un cristiano utilice la gracia para pecar? Y cómo hay gente que cree, dice, no, si yo predico eso, como todo el mundo se siente seguro, que es una meta. Dice, la vida cristiana debe traer paz. Debe traer paz. Estamos completos en Cristo. Se siente seguro y se va a pecar por ahí. Yo tengo que mantenerlo amenazado todo el tiempo de que se va a quedar y se va a quedar y se va a quedar para que camine derechito. Como en el Antiguo Testamento. Hay que entender que la gracia no fue dada como ocasión para pecar. Pero hay que entender también que si tú no has entregado tu vida a Cristo, no hay manera de ser un hijo de Dios, ni por ser religioso, ni por venir a la iglesia, ni por ser buena gente. Estás obviando el único camino que Dios envió para salvación, se llama Jesús. Y tiene uno que ser humilde y reconocer que es pecador y invitar a Jesús a venir a su vida. Recibirlo, pidiéndole perdón por los pecados. Si hay aquí alguna persona que hoy ha entendido, dice, pastor, yo quiero esa seguridad, pero al mismo tiempo reconozco mi pecado y yo necesito y quiero el perdón de Dios y pido a Jesús que me reciba. Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. A Jesús que me reciba, le doy mi corazón, mi vida, le entrego mis pecados, le pido perdón. Y en vez de decir tantas cosas, usted solamente levanta su mano allí donde está. ¿Hay alguna persona que hoy le entrega su vida a Cristo públicamente?